Hoy quiero que hablemos sobre la política del Ecuador y cómo afecta a nuestras vidas. El Ecuador es un país bendecido por Dios. Tiene tierras agrícolas de primera, tiene agua en abundancia, hay luminosidad y los huracanes no pasan por aquí. Sin embargo, muchas personas viven bajo el umbral de la pobreza. El mayor problema del Ecuador es político, ya que hemos sido incapaces de generar ese liderazgo para personas que sepan resolver los problemas estructurales de nuestro país y principalmente que tengan la capacidad de articular los consensos necesarios para resolver los problemas de la gente. Entonces, el presidente que necesitamos debe ser alguien capaz de sintonizar los anhelos de la gente, junto con una visión responsable y pragmática que permita convertir al Ecuador en un país viable. Para gobernar con sensatez, primero hay que ganar las elecciones, hecho que parece no es entendido por muchos actores políticos que han sido incapaces de aceptar que la dispersión en múltiples candidaturas solo favorece al populismo que ha gobernado en los últimos 14 años. En consecuencia, el presidente debe ser alguien con credibilidad, experiencia en administración, criterio político y sobre todo buena fe, porque de nada sirve ningún atributo si no viene aparejado de sólidos principios morales. Nuestro país ha sido víctima de los extremos. Por un lado, tuvimos 5 presidentes en 10 años y luego un presidente una década. En ambos casos, el resultado ha sido desastroso. El desafío entonces es lograr encontrar ese líder capaz de ganar y capaz de gobernar en beneficio del país, ya que a lo largo de los años muchos han llegado y pocos no han fracasado. El problema radica en nuestro sistema político incapaz de generar la existencia de verdaderas organizaciones políticas que compitan en democracia. Por lo tanto, el presidente debe ser alguien capaz de administrar y convencer al pueblo de que su propuesta es la correcta. En conclusión, la democracia es más que ir a votar el día de las elecciones. La democracia necesita de ciudadanos que entiendan los fenómenos políticos y sobre todo políticos que entiendan de administración y del arte de gobernar. Entonces, el desafío es elegir bien, ya que el resultado definitivamente nos afecta. John Kennedy dijo: no busquemos la respuesta republicana o demócrata, busquemos la respuesta correcta. No busquemos arreglar las culpas por el pasado, sino aceptemos nuestra propia responsabilidad por el futuro. Votemos con la mente y no con el corazón. Muchas gracias. Hemos vivido en estos tiempos mucha violencia, desigualdad, inequidad, injusticias y mucha inconformidad. Siendo un problema a nivel mundial, el Ecuador no se escapa de este. En nuestro país hemos podido observar en tiempos cercanos dictaduras, tiranías, elecciones cuestionadas, censura y abusos de poder. Como manifiesta el primer artículo de nuestra Constitución, nos damos cuenta de que el poder radica en el pueblo. No hay nada más fuerte que el Ecuador democrático unido por un cambio y no hay nada que nos destruya más que la ausencia de este. El Ecuador requiere y requerirá de un representante el cual sea electo mediante la democracia. El Ecuador democrático persiste y persistirá por medio de la historia. Sus ciudadanos ejercerán el derecho al sufragio, procurando elegir siempre aquel que proponga las vías más aceptadas para el desarrollo sostenible del país. Bajo estas premisas nos podemos cuestionar: ¿qué requiere el líder de nuestra nación? Nuestro líder debe poder englobar todas las cualidades necesarias para sostener una nación. No puede permitir que la codicia se apodere de él. No se puede expresar mediante comportamientos anárquicos
y ser un líder populista, haciendo promesas erradas para captar la atención de las masas. Necesitamos que todas sus acciones no solo se limiten a divisar el bienestar de su mandato, sino que debe velar por la seguridad del pueblo, asegurando un ambiente agradable para el país. El Ecuador necesita un idealista, un representante capaz, audaz, moral, bien intencionado, que se preocupe por los demás y que ame a la patria. No podemos permitir que un ser intransigente se adueñe del pensamiento y la opinión pública. El Ecuador es el pueblo, y el pueblo no es más que la unión de todos los ciudadanos. Necesitamos que el líder de la nación nos escuche y nos tome en cuenta para tomar sus decisiones, y que nunca se deje llevar por las malas tendencias. La persona que lidera el Ecuador debe procurar mantener un ambiente de estabilidad, logrando evitar el descontento, los paros nacionales, las huelgas, que no son más que un reflejo del sentimiento que se puede vivir en una sociedad. Nuestro representante debe tomar las decisiones adecuadas mediante el amor a la patria, mas no el miedo al rechazo. Nuestro Ecuador es merecedor de una vida plácida, donde se escucha a cada uno de sus habitantes. Nuestro Ecuador necesita más estabilidad que en años pasados. Nuestro Ecuador necesita asegurar que se respeten los derechos de sus miembros. Este Ecuador, hogar de millones de personas y millares de especies. Este Ecuador es y será democrático, y juntos como sociedad saldremos hacia adelante con el mejor líder a la cabeza. ¡Viva el Ecuador! El problema de nuestra época es que el hombre no quiere ser útil, siendo importante. Winston Churchill. Antes de proceder a ver el perfil que nosotros los jóvenes necesitamos de ese líder, vamos a analizar con profundidad esta frase de Winston Churchill. Definitivamente en tiempos de posmodernidad y globalización, el hombre busca más bien ser importante y popular que útil al tiempo de resolver problemas. Así que nosotros nos preguntamos esta duda. ¿Cuál es ese perfil que nosotros, los jóvenes, buscamos de ese líder que se convertirá en el conductor de los destinos de la patria? Los jóvenes ecuatorianos necesitamos a un líder que nos guíe hacia el camino de la verdad, de la honestidad y de la transparencia, y no al de la corrupción, concusión ni peculado. Durante las últimas 2 décadas hemos estado siendo gobernados por varios presidentes que no han cumplido bien el cargo que se les ha encomendado. Porque recuerden, compañeros, que es el pueblo quien es el verdadero mandante del pueblo, y quien gobierna el Estado es el mandatario, elegido por votación popular. Por eso necesitamos a ese líder que se convierta en un ejemplo de paradigma, que quiera guiar a este país con amor, con verdadero respeto a la democracia y a las ideas ajenas, que sea capaz de disentir sin tomar medidas prerrogativas, pensando en el pueblo, la ciudadanía, y que mantenga la gobernabilidad entre los poderes del Estado, para que esta democracia sea muy estable. Lo que los jóvenes hemos buscado es un líder que escuche más de corazón, el cual esté pendiente de este país, y que fortalezca con su accionar a esta nación, que aproveche las oportunidades excelentes que se le presente, por el bien del Ecuador, que sea un hombre de palabra, fortaleza, y que verdad enseñe que merezca el puesto que ostenta más importante de la República del Ecuador. Que este conductor del país se disponga a liderar con actitud y aptitud, que sea un hombre de derecho y seguro, que sepa elegir el camino que es mejor para la República del Ecuador. Lo que el pueblo busca en un líder es alguien de valor, que cuide al país sin ningún conflicto, promover y demostrar que hay paz en su régimen, y que puede ayudar a negociar para ser ayudado para y por otros países. Que este líder que nosotros aspiramos a tener dé oportunidades a muchas personas de emprender, de negociar y de construir un buen futuro para el Ecuador. Y que se asegure que todas las comunidades tengan el acceso al agua y los medios necesarios para vivir. Y que apoye a esas personas que necesiten más ese apoyo. Que simplemente la seguridad también es un factor crucial, ya que en los últimos años la tasa de criminalidad ha incrementado una cantidad alta. Y la gente quiere sentirse segura dentro y fuera de sus hogares. Así que es crucial que se implemente la seguridad. Haciendo referencia a todo lo anterior, nosotros, los jóvenes, soñamos con gente que es capaz de gobernar, con gente capaz de mantener bien al país, libre de corrupción y con una capacidad de liderazgo alta, con actitud y aptitud. Los jóvenes aspiramos por un buen futuro para las próximas generaciones
y que sea seguro para vivir. Que piense por el futuro del país y por el bien de nosotros, los jóvenes ecuatorianos, porque nosotros somos el futuro del país. Muchas gracias. El presidente de la República del Ecuador, como todos sabemos, es quien ostenta el poder ejecutivo en el país y es designado mediante elección popular. La trascendental importancia de su correcta elección radica en que representa los intereses permanentes del país, tanto en el ámbito nacional como internacional. De ahí que nosotros como jóvenes debemos saber elegir al mejor, porque de él dependerá el destino de nuestra patria. Como joven, al igual que muchos de ustedes, que por primera vez vamos a ejercer el derecho constitucional al voto, considero que el presidente de la República del Ecuador deberá reunir el siguiente perfil. Lo más importante que debe tener el futuro presidente son los valores y principios inquebrantables, como la ética, la moral, la justicia, la honestidad, pero sobre todo el temor a Dios, valores sin los cuales no podrá gobernar adecuadamente y los necesitará para tomar decisiones trascendentales en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Es fundamental que el presidente sea una persona servicial y solidaria, quien deberá luchar incansablemente por erradicar la pobreza y el hambre de todos los ecuatorianos. Es necesario también que el presidente sea muy inteligente y tenga un alto perfil académico. Debe tener una gran experiencia en lo político, económico y social, porque va a ser el líder de toda una nación y sus decisiones afectarán a todo un país. Como presidente, siempre va a estar sometido bajo el escrutinio público, por lo que deberá tener estándares muy altos de educación, cultura y comportamientos adecuados, tanto a nivel privado como público. Debe tener una personalidad arrolladora, digna del líder que todos necesitamos, con habilidades de comunicación, inteligencia emocional, capacidad de planificación y desarrollo, responsabilidad y dotado de un gran carisma. Jamás deberá dejarse envanecer por el poder. Tiene que ser un excelente negociador, estadista y un gran orador para promover y atraer a la inversión extranjera indispensable para generar fuentes de trabajo en el Ecuador. El amor por su patria es fundamental y sobre todo con tolerancia cero a la corrupción. No puede robarle la plata al pueblo ni dejar que sus colaboradores lo hagan, a fin de transformar al Ecuador en un país en el que todos queremos vivir. No necesitamos más populistas ni charlatanes. Todavía tengo un sueño. Es simplemente un sueño que todos los ecuatorianos alguna vez hemos tenido. Tengo un sueño. Que el Ecuador se levantará gracias a un presidente íntegro, un presidente líder que transformará positivamente a nuestra nación, superando la grave crisis ocasionada por la pandemia, y convertirá al Ecuador en un país de primer mundo. Y recuerden mis palabras, llegará el día en el que de nuestro gran colegio Torremar saldrá el futuro presidente de la República del Ecuador. Y como dijo el famoso presidente Abraham Lincoln, nacerá un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Señoras y señores, ¡viva la patria! Un presidente tiene que ser un líder. Es la persona más importante del país, la autoridad máxima. Por lo tanto, para elegir a la persona que va a gobernar por 4 años nuestra nación, deberíamos ver en él que tenga como eje central de su propuesta de gobierno 3 objetivos claros y bien definidos: nutrición, salud y educación. Primero que nada, está la nutrición, dado que gracias a ella podremos llevar a cabo los próximos 2 objetivos. Está científicamente comprobado que una persona, ya sea adulto, ya sea joven, no puede estudiar con una mala nutrición, lo que impediría que nuestro tercer objetivo de la educación pueda ser llevado a cabo. Luego están los daños de la mala nutrición en la salud de una persona. Estos daños pueden llegar a ser a cabo
Enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o del sistema digestivo. Lo cual nos lleva a nuestro segundo objetivo, la salud. La salud de una persona es indispensable, ya sea de una vacuna para prevenir una enfermedad hasta una cirugía. Partiendo de este punto, ya nos podemos concentrar en otros, ya que una persona sin una vida saludable no puede ser comparable con una saludable. Esto se relaciona con muchas ramas, ya que todos los jóvenes somos soñadores. Y partiendo de esto, ya podemos decir si nos queremos llevar por los estudios, si nos queremos llevar por el deporte, si nos queremos llevar por la religión. Es un objetivo elemental que todos necesitamos para poder avanzar. El tercer punto de la educación. Los jóvenes necesitamos la educación. No lo pudo expresar mejor Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y claro, gracias a la educación vas a tener los conocimientos para un futuro prometedor. Por tanto, ese es uno de los principales objetivos, seguido de la nutrición y de la salud, que un presidente debería tener como finalidad de su propuesta de gobierno. Darle la importancia a la educación, porque ese va a ser el medio o el camino para poder sacar a nuestro querido país adelante. Un presidente ecuatoriano tiene que tener estas tres propuestas y finalidades claras y centrales, para que nosotros, todos los jóvenes ecuatorianos, podamos salir adelante, que podamos tener una buena nutrición, que nos permita tener una vida saludable y que nos mantenga concentrados en los estudios, que podamos mantener una buena salud, que sin una buena salud no podremos tener una buena calidad de vida, que podamos tener acceso a los estudios, que todos los jóvenes ecuatorianos tengamos el acceso a poder aprender, que nos den esa posibilidad para de esta forma guiarnos por un buen camino, tener un buen recorrido y saber aprender, y cuando llegue el momento terminar de construir ese camino que de los estudios comenzaste a construir, porque la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire, señoras y señores. Muchas razones hay para calificar al personaje que pretendrá enrumbar los destinos de nuestra patria, y para ello he pensado en las características que este ser humano debe tener. Es necesario considerar las virtudes cívicas, las virtudes morales que permitan a una persona asumir retos y actuar con responsabilidad, honestidad y transparencia. Un buen presidente debe tener muchas cualidades, pero la primera cualidad que debe tener presente para gobernar es convertir a nuestra sociedad en una sociedad más justa y equitativa, donde todos podamos vivir en paz, tranquilidad y armonía, sumando esfuerzos y arrimando el hombro para sacar adelante nuestro país. Si hablamos específicamente de un presidente para los jóvenes, primero debe tener en cuenta las necesidades que tiene la mayoría del pueblo ecuatoriano, como son el trabajo, la educación, atención prioritaria de la salud, en fin, un gran administrador del Estado, que todos los días de su gobierno vaya creando oportunidades para nosotros y sobre todo para los más necesitados. Estas oportunidades deben estar presentes dentro de un sistema democrático en el cual vivimos, de tal manera que el fortalecimiento de las ideas ajenas permite encontrar nuestras diferencias y además encontrar nuestras semejanzas como país. Solo así la democracia y la convivencia pacífica entre ciudadanos ecuatorianos ya no será una utopía, sino un sueño hecho realidad, de una forma coherente con los diferentes sectores del país. La gobernabilidad es la base para poder dar directrices claras, ya que se entiende que conoce las necesidades de los diferentes grupos. Específicamente, para los jóvenes, esta gobernabilidad ayudará a crear grandes oportunidades. Estas deben ser inclusivas, no solo gobernar para un grupo específico de jóvenes, sino para todos los sectores de la patria. En el Ecuador, la tasa de desempleo en jóvenes es de un 13,9%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en diciembre de 2019, la cual es muy alta comparada con otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Perú, que es 10,9%, según la Organización Internacional del Trabajo, durante la presentación del panorama laboral de América Latina y el Caribe en 2019.
Si bien tienen realidades similares en cuanto a su contexto histórico-cultural, esto demuestra que no se está tomando decisiones correctas, porque la realidad socioeconómica de Latinoamérica es muy parecida y a esos problemas quien gobierna los destinos del país debe enfrentarlos de forma progresiva y con el mejor equipo de trabajo, con los hombres y mujeres más probados del país. Según los datos estadísticos del INEC, el sector de educación, en medio de la pandemia que estamos viviendo, es el sector más afectado, cuando la educación, según la Constitución del Ecuador, es un derecho que todo ciudadano tiene. Ante esta situación en que vivimos, podemos resumir que el nuevo presidente debe tener don de liderazgo, don de mando, para que pueda gobernar tranquilamente y pueda tomar las decisiones correctas, que no solo beneficien a los jóvenes, sino a todos los ecuatorianos. El nuevo presidente tiene muchas tareas que cumplir, pero solo identificando a través de su gobernabilidad los puntos importantes en educación, emprendimiento, va a poder gobernar, incentivando a los jóvenes, entendiendo a este grupo como el futuro de la patria. Solo sembrado de una forma correcta, va a poder cosechar buenos frutos a futuro. Gracias. No causará sorpresa a mis compatriotas el que diga que el pueblo ecuatoriano, por eventos de reciente memoria y sus cotidianos recordatorios, está desilusionado con la presidencia. Esto es no solo con los individuos que la han ejercido en estos últimos años, sino con la figura del presidente. La desilusión de nuestros hermanos decayó en resentimiento, y el resentimiento mira. Solo basta recordar las protestas del 2019 para probar lo dicho. El razonable desencanto imperante nace una sensación de desesperanza para con el panorama político ecuatoriano y hasta la profesión en sí. ¿Quién no ha ido de confianza de su vecino, del político que hacía campaña en la tele? Nuestras fes han sido traicionadas, nuestro mundo empobrecido. Pero en el mundo hay personas con sueños, aspiraciones, metas. Y de estos objetivos, muchos altos y nobles y lúcidos. Pero el individuo es parco, pobre, requiere sus semejantes para la felicidad. De tal manera se formaron las comunidades. Pero un grupo de individuos no es más que eso, la unión reticente necesaria para la vida con la que sueñan los misántropos. Así que, de tal manera, de forma lenta y progresiva, surgieron los líderes. Aquellos que, apelando al bien común, hicieron grandes cosas, y los mismos que, mediante el engaño y el subterfugio, cometieron crímenes indecibles. Nuestra comunidad ecuatoriana es una república. Tal palabra procede del latín res publica, res, cosa, pública, pública, de lo que concierne al pueblo. La palabra se remonta a la antigua Roma, y más antes de eso, y después de eso, en su concepción moderna, a la Revolución Francesa. En tal virtud, los líderes de una república democráticamente electos son ciudadanos. Muchos hablan de las virtudes que tienen que tener los líderes. Y se olvidan de mencionar que son también las virtudes que tienen que tener todos los ciudadanos. Desde la justicia en la práctica del deber hasta la disciplina que demanda el mundo moderno. Un líder, por encima de todo, tiene que ser introspectivo. Meditar sobre la propia acción es una virtud deseable en todos. Más aún para un líder que actúa no por sí, sino por una nación. Un líder tiene que ser humilde. Aún con tal
formidable tarea, la humildad ha de ser preservada. La humildad de reconocer las propias falencias. La humildad de aceptar el relevo cuando la Constitución lo señale. Y aún así, como pueblo hemos de recordar esto. No dejemos que nuestras fes recaigan solo en un líder, sino en nuestro pueblo. La esperanza que muchos han perdido no ha de recaer en los hombros de uno, sino de todos. Per aspera ad astra. Quisiera comenzar diciendo un dato muy revelador y preocupante sobre las circunstancias políticas de este país. Y esto es, que una gran cantidad de ecuatorianos consideran que el Ecuador no ha tenido un buen presidente desde el 96, casi 25 años de vía republicana. En estos tiempos de elecciones, tenemos que tener en claro cuáles deberían de ser nuestras expectativas para un líder como lo es el presidente, y así no repetir el mismo error de los últimos años, que es causa tanto de la falta de educación del pueblo ecuatoriano en general, como también el hambre de poder de algunos políticos indignos. Mediante estos años, podemos ver unos modelos de este tipo de políticos que nos dan una advertencia sobre qué personas no debemos de poner en el poder. Comencemos en el año 1995. Ecuador era un país que pasaba por un momento de patriotismo al enfrentarse a Perú en el CENEPA. Y contábamos con la magnífica frase que motivó a todo un país: ni un paso atrás, del gran Sixto Urán Ballena. Lamentablemente, le sucedió a Yamil Mahuad, regalando los esfuerzos de miles de ecuatorianos al enemigo común. Con muchas sospechas de por medio, comenzando así la continua historia de mala ética que recorre la sangre de nuestros funcionarios públicos, en especial los presidentes. 2007. Llega Rafael Correa Delgado a la presidencia, un señor con orígenes, pero sin desenlace, humildes, con grandes aires de populista, ligado al relativamente nuevo socialismo del siglo XXI, al igual que a muchos escándalos de corrupción. Para muchos, uno de los peores presidentes de la historia del Ecuador. Para otros, lamentablemente, uno de los mejores. Esto último sucede por la falta de educación que existe en nuestro querido y pobre Ecuador. La gente ignora las diferentes situaciones socioeconómicas por las que tuvo que pasar cada presidente y prefieren ver solo con cuál de ellos estaban mejor o cuál hizo más obras, incluso pasando por alto el hecho de que roben nuestros recursos públicos. Esta democracia que existe en nuestro país es la que crea presidentes ignorantes, sobre todo con falta de ética. Entonces, y retomando los malos presidentes por lo que hemos pasado y pasa en nuestra nación, nos preguntamos entonces cuáles son las características que tiene que tener un presidente ideal para el Ecuador. Un presidente, o incluso simplemente un candidato a este, debería tener algunas características fundamentales. Una de ellas es el tener una capacidad y un talento innato para la resolución de los problemas. Un presidente no tiene que esperar que su gabinete le resuelva sus problemas, sino que tiene que ser independiente y mostrar al país sus verdaderas capacidades, las cuales deberían de ser intachables. Ese supuesto presidente tiene que tener también una fortaleza moral perfecta, ética irreprochable y manos honestas, para no dejarse caer en las garras de la corrupción, la cual siempre transita la presidencia. Esta persona tiene que ser conocedor de los problemas sociales, económicos y políticos del país, que tenga buenos planes para erradicar el hambre, erradicar el analfabetismo, la insalubridad y la corrupción. Debe tener una gran capacidad de diálogo y consenso, que sepa mediar conflictos y así se rodee de las personas de mejor capacidad del país. Que no se deje llevar por el orgullo o intereses personales, sino que todo lo que haga sea por su convencimiento de amor a la nación y los intereses comunes, tanto locales como nacionales y universales. Debe ser alguien con una impecable formación académica, con un gran compromiso social y de virtudes cívicas que todos puedan admirar, con una sobresaliente experiencia en su trabajo, que sea alguien a que la gente lo pueda considerar exitoso, para que así se pueda dar el gran cambio que nuestro Ecuador necesita, ese cambio tan anhelado por todos los ecuatorianos. Pero lo más importante que necesita tener un presidente, y no solo de Ecuador, es saber sobre todo y tener claro que la educación es lo primordial en el desarrollo de un país, ya que los jóvenes son el futuro de este, y una sociedad sin educación está condenada al fracaso. Como dijo John F. Kennedy en su tiempo, la educación es la clave del futuro, la clave del destino del hombre y de su posibilidad de actuar en un mundo mejor.
Lamentablemente, un presidente ideal no podrá llegar al poder democráticamente si un presidente anterior a este no se enfoca totalmente en la educación de los estudiantes ecuatorianos, haciendo que todos desarrollen un óptimo pensamiento crítico y así no se dejen llevar por palabras buenas, pero vacías, de un candidato lleno de intereses personales que quiera llegar al poder. Porque si el pueblo es ignorante, los candidatos lo más seguro es que también lo sean, ya que incluso el más bueno se deja llevar por el simple interés del voto, corrompiendo los posibles buenos ideales que se tienen. Ya que después de todo, y como dijo Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Señoras y señores.